El 3 de marzo de 1943, a las 6 de la mañana, el mar de Wismar estaba cubierto por una densa bruma. A primera vista, la superficie parecía tranquila, pero bajo esa calma aparente se escondía una de las operaciones más ambiciosas del Imperio japonés desde la caída de Singapur. 8 transportes cargados de tropas, protegidos por destructores y escoltas armadas, navegaban hacia Lae, en Nueva Guinea. Su misión era crucial: reforzar la guarnición japonesa con más de 6.000 soldados, armas pesadas y suministros que podrían cambiar el curso de la campaña en el Pacífico Sur. Los comandantes japoneses confiaban en que el convoy lograría su objetivo. Habían estudiado la ruta cuidadosamente, avanzando bajo cobertura de la niebla y con el apoyo de cazas basados en tierra. Creían que, incluso si eran detectados, los bombarderos aliados no tendrían la precisión ni la potencia suficiente para detener a toda la flota. Lo que no sabían era que los estadounidenses habían preparado una sorpresa mortal: un avión mediano convertido en un auténtico depredador de barcos. Ese avión era el North American B-25 Michie, una máquina que ya se había ganado fama tras el audaz raid de Doolittle sobre Tokio en 1942. Pero lo que los japoneses encontrarían en Bismarck no era el mismo bombardero estándar. Los ingenieros y pilotos de la Quinta Fuerza Aérea en Nueva Guinea habían modificado al B-25 de una manera radical. Reemplazaron su nariz acristalada por un bloque sólido de acero y aluminio, dentro del cual montaron 8 ametralladoras calibre 12.7 mm Browning M2 apuntando directamente hacia adelante. Era un diseño tan brutal como simple. En lugar de lanzar bombas desde gran altura, los Michie se lanzarían en picados rasantes contra los barcos, escupiendo fuego como dragones metálicos. La potencia combinada de esas 8 bocas era devastadora. Más de 100 proyectiles por segundo impactaban en la cubierta de los buques enemigos, destrozando cañones antiaéreos, perforando cascos y convirtiendo las tripulaciones en blanco fácil. La idea había nacido de la frustración. Los ataques convencionales con bombarderos a gran altitud resultaban ineficaces contra convoys en movimiento. Las bombas caían lejos de los objetivos, y los japoneses aprendieron a maniobrar para reducir daños. Pero en misiones anteriores, algunos pilotos notaron que descender al ras del agua aumentaba la precisión. Entonces surgió la pregunta: ¿y si, en lugar de confiar solo en bombas, el avión pudiera acribillar con fuego concentrado antes de lanzar sus cargas? El resultado fue un híbrido entre bombardero y cañonera voladora. Además de las 8 ametralladoras frontales, muchos B-25 fueron equipados con más armas en las alas y costados, llevando el total a hasta 14 o 16 cañones calibre 50. Era un arsenal flotante en el cielo, capaz de saturar de plomo cualquier blanco en segundos. Los japoneses no lo sabían, pero aquella mañana en el mar de Bismarck estaban a punto de enfrentarse a esa nueva táctica: el strafing y skip bombing. El strafing consistía en barrer la cubierta con fuego de ametralladora para suprimir defensas, mientras que el skip bombing implicaba lanzar bombas a baja altura que rebotaban sobre el agua antes de impactar en el casco de los barcos, como piedras lanzadas sobre un lago. La escena era inquietante. En la distancia, el rugido de motores Pratt y Whitney de los Michie comenzó a escucharse entre la niebla. Los marineros japoneses, sorprendidos, apenas tuvieron tiempo de preparar las piezas antiaéreas. Lo que vieron los dejó atónitos. Los bombarderos no venían desde lo alto del cielo, sino casi rozando las olas, con una agresividad jamás vista. El primer ataque fue demoledor. Un B-25 descendió en picado y abrió fuego con sus 8 cañones. En cuestión de segundos, la proa de un transporte japonés fue barrida por un torrente de proyectiles. Las ametralladoras antiaéreas quedaron destrozadas, los artilleros abatidos antes de poder reaccionar. Luego, a apenas decenas de metros del agua, el piloto lanzó 2 bombas que rebotaron sobre las olas e impactaron en el costado del barco, levantando columnas de agua y fuego. El transporte comenzó a arder mientras los gritos de la tripulación se mezclaban con el estruendo del ataque. Los destructores japoneses intentaron responder, abriendo fuego con sus cañones de 20 y 40 milímetros. Pero los B-25 se movían demasiado rápido, volando tan bajo que el ángulo de disparo era limitado. Cada pasada dejaba tras de sí humo, llamas y cuerpos esparcidos. La disciplina japonesa, famosa por su frialdad en combate, se quebró ante aquel infierno inesperado. Lo que hacía a los B-25 especialmente aterradores era la coordinación. No atacaban en solitario, sino en oleadas perfectamente sincronizadas. Mientras unos Michie atacaban desde un flanco, otros se aproximaban desde el frente, cruzando fuego que convertía la superficie del convoy en un campo de muerte. Las comunicaciones por radio entre los estadounidenses eran claras y directas. Cada tripulación sabía exactamente cuándo abrir fuego,
cuándo lanzar bombas y cuándo retirarse para dar paso al siguiente grupo. En cuestión de minutos, 2 transportes estaban ardiendo y un destructor había quedado dañado. Los japoneses, incrédulos, apenas podían creer lo que veían. No eran los bombarderos lentos y torpes que conocían, sino bestias veloces y feroces que parecían más cazas pesados que aviones medianos. A bordo de los transportes japoneses, el pánico se extendió. Los soldados destinados a reforzar Lae, que hasta hacía poco marchaban con orgullo rumbo a la batalla, se vieron obligados a lanzarse al mar, tratando de escapar de las llamas. Muchos murieron ahogados, mientras que otros quedaron atrapados en las bodegas en llamas. El mar de Bismarck se transformó en un infierno flotante. Y lo más aterrador para los japoneses era la certeza de que aquello apenas comenzaba. Los estadounidenses habían encontrado la fórmula perfecta para destrozar convoys enteros, un bombardero mediano convertido en cañonera aérea. En ese amanecer, las narices de 8 cañones del B-25 Michei marcaron el inicio de una masacre que Japón jamás había previsto. Las horas siguientes al ataque inicial en el mar de Bismarck se convirtieron en una pesadilla interminable para los japoneses. El convoy, que al amanecer todavía navegaba con confianza rumbo a Lae, ahora se encontraba desorganizado, con barcos en llamas y hombres lanzándose desesperados al agua. Pero lo peor aún estaba por venir. Los B-25 Michei no habían terminado. La Quinta Fuerza Aérea de Estados Unidos había preparado un ataque en oleadas, diseñado para maximizar el caos. Los primeros grupos de B-25 habían abierto brechas, destruyendo artillería antiaérea y desmoralizando a las tripulaciones. Ahora llegaban más escuadrones, con la misión de aniquilar a los transportes y escoltas restantes. Era un espectáculo de fuego y acero pocas veces visto en la Guerra del Pacífico. Los japoneses intentaron reagruparse. Los destructores de escolta maniobraron para formar un anillo defensivo alrededor de los transportes. Sus cañones de 20, 40 y hasta 75 milímetros escupían fuego contra el cielo, llenando el aire de explosiones negras. Pero los Michei volaban tan bajo que muchas de esas armas resultaban inútiles. Los pilotos estadounidenses apenas dejaban segundos de ventana a los artilleros japoneses. Aparecían rasando el mar, disparaban con sus 8 cañones frontales y lanzaban bombas que rebotaban sobre las olas, todo en cuestión de instantes. La táctica del skip bombing demostró ser devastadora. Una bomba lanzada a baja altura golpeaba el agua, rebotaba 1 o 2 veces y se incrustaba en el costado del barco, explotando con un poder destructor equivalente a varias toneladas de TNT. Los cascos japoneses, diseñados para resistir impactos de artillería naval, no estaban preparados para recibir explosiones tan cercanas bajo la línea de flotación. Cada impacto abría boquetes enormes que dejaban entrar miles de litros de agua en segundos. Un transporte de tropas recibió 2 bombas consecutivas. La primera destrozó su proa, la segunda explotó en el centro, partiendo prácticamente el barco en 2. Cientos de soldados quedaron atrapados, mientras otros eran lanzados por los aires por la onda expansiva. Los gritos y el olor a combustible incendiado cubrían el aire. Los tripulantes japoneses, aunque disciplinados, no pudieron contener el pánico. Vieron cómo los aviones enemigos, en lugar de retirarse tras el primer ataque, regresaban una y otra vez como aves de rapiña. Cada pasada de los B-25 significaba más fuego, más cuerpos, más destrucción. La coordinación estadounidense era impecable. Mientras un grupo atacaba, otro ya se preparaba para entrar en acción desde otro ángulo. Los destructores intentaban mantener formaciones defensivas, pero sus maniobras eran lentas y predecibles en comparación con la agilidad de los aviones. Los Michei parecían jugar con ellos, saturando primero un flanco y luego cambiando repentinamente de dirección para golpear en otro punto débil. A media mañana, el mar de Bismarck estaba sembrado de restos flotantes. 3 transportes habían sido hundidos, varios más ardían y un destructor luchaba por mantenerse a flote tras recibir múltiples impactos. La superioridad aérea aliada era absoluta. Los cazas japoneses, que deberían haber protegido al convoy, apenas aparecieron en número suficiente. Muchos habían sido distraídos por aviones aliados en otras zonas o simplemente no alcanzaron a llegar a tiempo. Los pilotos de B-25 relataban más tarde que lo más impactante era la vulnerabilidad de las tripulaciones japonesas. Una ráfaga de las 8 Browning calibre 12.7 podía barrer toda la cubierta de un barco en segundos. Artilleros, marineros, oficiales, nadie estaba a salvo. Era un castigo incesante, una tormenta de plomo que convertía cada intento de defensa en una carnicería. La escena se volvió aún más dantesca cuando los sobrevivientes de los transportes hundidos comenzaron a nadar hacia la orilla o a aferrarse a restos flotantes.
Los estadounidenses, conscientes de que muchos de esos hombres eran soldados listos para reforzar Lae, los atacaron sin piedad. Ametralladoras de los Michei y de cazas de escolta barrieron el agua, dejando cientos de cuerpos flotando en el oleaje. Para los japoneses, fue un golpe psicológico brutal. No solo perdían sus barcos, también sus hombres eran masacrados antes siquiera de llegar al campo de batalla. Los comandantes del convoy enviaban desesperados mensajes pidiendo refuerzos y cobertura aérea, pero la respuesta era demasiado lenta. En cuestión de horas, lo que había sido una poderosa formación naval se redujo a un cementerio flotante. La sorpresa japonesa no podía ser mayor. Nunca imaginaron que un bombardero mediano, pensado originalmente para ataques de precisión, pudiera transformarse en una cañonera aérea tan letal. Las narices sólidas con 8 cañones calibre 50 eran un arma que no figuraba en ninguno de sus informes de inteligencia. Y ahora, en carne propia, entendían el precio de haber subestimado la innovación aliada. El mar de Bismarck se convirtió en una lección amarga para Japón. No importaba cuán disciplinada fuera la tripulación ni cuán sólido el convoy, frente a una nueva táctica y a un enemigo dispuesto a cambiar las reglas, todo podía desmoronarse en cuestión de horas. Al caer la tarde del 3 de marzo, las llamas iluminaban el horizonte. Los transportes japoneses, que al amanecer llevaban miles de hombres y toneladas de suministros, ahora eran solo siluetas ardientes hundiéndose lentamente. Y en el aire, los B-25 aún rugían, buscando al próximo blanco. El 4 de marzo, el mar de Bismarck ya no era un campo de batalla en movimiento. Se había transformado en un escenario de horror. El agua estaba cubierta de restos humeantes, manchas de petróleo ardiendo y cuerpos flotando sin vida. Lo que al principio había sido un convoy orgulloso con 8 transportes y escoltas ahora era un cementerio líquido. Pero los ataques no terminaron ese día. Los aviones aliados siguieron hostigando a cualquier barco japonés que intentara escapar, convirtiendo la retirada en una masacre. Los pilotos de la Quinta Fuerza Aérea describieron la escena como algo casi surrealista. A baja altura, los B-25 Michei parecían tiburones metálicos que recorrían el mar en busca de nuevas presas. Cada pasada era coordinada. Primero un barrido de ametralladoras para destruir a los artilleros enemigos, luego bombas lanzadas con la técnica de skip bombing que rebotaban sobre las olas antes de impactar en los cascos. Los destructores que aún permanecían a flote maniobraban desesperadamente, lanzando cortinas de fuego antiaéreo, pero era inútil. El cielo estaba dominado por los aliados, y el mar se convertía en una trampa mortal para cualquiera que intentara resistir. La sorpresa más grande para los japoneses fue descubrir que aquellos bombarderos medianos no necesitaban grandes formaciones para ser efectivos. Un solo B-25, con su nariz armada con 8 ametralladoras calibre 12.7, podía enfrentarse a un transporte y dejarlo fuera de combate en cuestión de segundos. La potencia de fuego concentrada era tan abrumadora que ningún barco japonés estaba preparado para soportarla. Los transportes que aún no habían sido hundidos se convirtieron en blancos prioritarios. Uno de ellos, cargado con más de 1000 soldados, fue alcanzado por un ataque combinado. Primero una ráfaga frontal que barrió la cubierta, luego una bomba que explotó justo bajo la línea de flotación. El barco comenzó a escorarse de inmediato, y en cuestión de minutos se hundió, arrastrando consigo a la mayoría de sus ocupantes. Los pocos que lograron saltar al mar se convirtieron en blancos de los ataques rasantes. El mar de Bismarck se llenó de escenas desesperadas. Soldados japoneses nadando entre manchas de petróleo, marineros tratando de mantener a flote botes de emergencia, y encima de ellos, los rugidos constantes de los motores Pratt y Whitney de los B-25, que regresaban una y otra vez para rematar a los sobrevivientes. Era una guerra sin compasión. Los aliados sabían que cada hombre que alcanzara la orilla era un enemigo que podrían enfrentar más tarde en Nueva Guinea, y no estaban dispuestos a permitirlo. Los informes posteriores revelan que más de 3000 soldados japoneses murieron en esos días, muchos de ellos sin haber disparado un solo tiro en tierra. Era una derrota devastadora no solo en términos materiales, sino también en moral. El imperio japonés había perdido una oportunidad crucial de reforzar su guarnición en Lae, y lo había hecho de la manera más humillante, bajo el fuego de un arma que no esperaba, los B-25 modificados en cañoneras voladoras. Los sobrevivientes japoneses que llegaron a la costa estaban traumatizados. Contaban historias de aviones que parecían indestructibles, que volaban tan bajo que sus sombras se confundían con las olas, que lanzaban fuego sin descanso desde sus narices negras. Algunos llegaron a pensar que se trataba de un nuevo tipo de caza pesado, pues no podían concebir que un bombardero mediano hubiera sido transformado de esa manera. Los comandantes japoneses en Rabaul recibieron la noticia con incredulidad y rabia. Habían apostado a que un convoy tan grande,
escoltado y protegido por cazas, podría abrir una brecha en la ofensiva aliada. En cambio, lo que recibieron fueron informes de barcos hundidos, de miles de hombres perdidos y de una táctica enemiga que no habían previsto. Los B-25 con 8 cañones en la nariz se convirtieron en símbolo de un error de cálculo que costó demasiado caro. Lo más inquietante para Japón fue que este ataque demostró una nueva realidad. Ya no podían mover tropas por mar con la misma seguridad. Cada transporte que intentaran enviar corría el riesgo de ser destruido antes de llegar a su destino. El mar, que antes había sido una vía de expansión, se transformaba en una trampa mortal bajo el dominio de la aviación aliada. La batalla del Mar de Bismarck también marcó un antes y un después en la percepción aliada. Hasta entonces, muchos veían al B-25 como un bombardero mediano limitado, útil pero no decisivo. Tras la masacre, quedó claro que podía convertirse en un arma de precisión mortal contra objetivos navales. El éxito del skip-bombing y del strafing con cañones frontales convirtió a los Michei en protagonistas de la campaña del Pacífico. Al terminar el tercer día de ataques, lo que quedaba del convoy japonés estaba destruido o huyendo sin rumbo. Los pocos destructores que sobrevivieron apenas pudieron rescatar a una fracción de los soldados. Los marineros que alcanzaron tierra firme lo hicieron exhaustos, muchos heridos y sin armas. Japón había apostado por un golpe fuerte en Nueva Guinea, pero en lugar de eso había perdido miles de hombres, 8 transportes y varios escoltas. El Mar de Bismarck, que debía ser la ruta de refuerzo para el imperio, se convirtió en una tumba flotante. Y todo gracias a una innovación sencilla pero devastadora: 8 cañones en la nariz de un bombardero que transformaron el cielo en un campo de caza mortal. El 5 de marzo de 1943, los ecos de la batalla aún resonaban en el Mar de Bismarck. El humo seguía elevándose desde los restos de transportes y destructores hundidos, mientras manchas de petróleo ardían lentamente sobre las olas. El convoy japonés, que había zarpado con 8 transportes y una escolta orgullosa, ya no existía. Lo que quedaba eran esqueletos metálicos en el fondo del océano y miles de cuerpos flotando a la deriva. Las cifras eran escalofriantes. De los más de 6.000 soldados destinados a reforzar Lae, apenas 1.500 lograron alcanzar la orilla con vida, muchos de ellos desarmados, heridos o sin ánimo de luchar. Más de 3/4 partes del convoy había sido aniquilado en el mar antes de siquiera acercarse al frente. La misión, que debía cambiar el equilibrio en Nueva Guinea, terminó convertida en una de las peores catástrofes navales de Japón durante toda la guerra. Para los aliados, la victoria fue total. La Quinta Fuerza Aérea, dirigida por George Kenny, había demostrado que la aviación podía sustituir a la flota en el control del mar. Con los B-25 Michei modificados en cañoneras voladoras y usando las tácticas de strafing y skip-bombing, Estados Unidos y Australia habían conseguido lo que antes parecía imposible: destruir un convoy entero con aviones medianos y cazas de escolta. Los japoneses quedaron atónitos no solo por la magnitud de la derrota, sino por la forma en que fue ejecutada. Nunca esperaron que los bombarderos pudieran volar tan bajo, tan rápido y con tanta potencia de fuego concentrada. Los 8 cañones calibre 12.7 en la nariz del B-25 eran un invento que había cambiado por completo la ecuación. Un solo avión podía barrer toda la cubierta de un barco, eliminando defensas en segundos, y luego rematar con bombas que explotaban donde más dolía, justo bajo la línea de flotación. Los testimonios de los supervivientes japoneses reflejan la desesperación. Muchos contaban que apenas vieron venir a los aviones, pues aparecían desde la bruma y en pocos segundos ya estaban lanzando fuego. Otros hablaban del miedo al escuchar el rugido de los motores acercándose a ras de las olas, seguido del silbido de las balas que golpeaban como martillos contra el acero del casco. Los relatos coincidían en un detalle: la sensación de impotencia absoluta. El impacto estratégico fue inmediato. Japón comprendió que ya no podía enviar grandes convoys a través de aguas dominadas por los aliados. Cada intento de refuerzo a Nueva Guinea o a las islas del Pacífico Sur se volvió un riesgo inasumible. A partir de entonces, los japoneses comenzaron a depender de pequeñas barcazas y submarinos para trasladar hombres y suministros, pero eso nunca pudo reemplazar la capacidad de transporte de grandes navíos. La derrota en el Mar de Bismarck selló el destino de su guarnición en Lae, que quedó aislada y condenada a luchar con lo poco que tenía. Los aliados, en cambio, aprendieron una lección valiosa. La batalla demostró que la innovación y la adaptación podían superar a la fuerza bruta. La idea de armar un bombardero con 8 cañones frontales y volar a baja altura parecía arriesgada, incluso suicida, pero funcionó a la perfección. Después del éxito en Bismarck,
más B-25 fueron modificados con narices sólidas y baterías de ametralladoras, y estas tácticas se usaron en toda la campaña del Pacífico. El Mar de Bismarck pasó a la historia como ejemplo del poder de la aviación táctica. No fueron grandes acorazados ni cruceros los que hundieron al convoy japonés, sino bombarderos medianos adaptados con ingenio y pilotados con valentía. La flexibilidad estadounidense y su capacidad para experimentar con nuevas tácticas habían cambiado el rumbo de la guerra. Para Japón, la lección fue amarga y definitiva. La arrogancia de creer que sus convoys podían navegar sin temor a los bombarderos aliados se convirtió en tragedia. Nunca volvieron a arriesgar transportes masivos en aguas expuestas. Lo ocurrido en Bismarck fue un recordatorio cruel de que, en la guerra moderna, la sorpresa tecnológica podía ser más decisiva que cualquier cañón naval. Los campos de batalla de Nueva Guinea se vieron directamente afectados. Sin los refuerzos que debían llegar en aquel convoy, las fuerzas japonesas en Lae y Salamaua quedaron debilitadas. Los aliados aprovecharon esa ventaja para lanzar ofensivas que terminaron con la caída de posiciones estratégicas, abriendo el camino hacia Filipinas y, finalmente, hacia Japón mismo. El eco de aquella batalla perduró mucho después de que las aguas del Mar de Bismarck volvieran a la calma. Para los soldados japoneses que sobrevivieron, los aviones con narices de 8 cañones quedaron grabados en la memoria como símbolos de un enemigo implacable. Para los aliados, representaron el triunfo de la innovación, la prueba de que incluso un bombardero mediano podía convertirse en un arma decisiva. En el horizonte, el humo de los transportes hundidos aún flotaba como un monumento macabro. El convoy que debía cambiar el rumbo de la guerra en Nueva Guinea había sido borrado en cuestión de días, y el arma que lo logró no fue un acorazado ni un submarino, sino un avión con la furia concentrada en 8 cañones frontales. Japón nunca lo esperó, y cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde.